Bueno, entonces vamos a continuar. Por ahora, la revisión del examen la haremos el día que hagamos el próximo examen, ¿sí? Por lo que, uno, porque no, o sea, no todos han presentado el examen, y el otro porque quiero que lo hagamos de manera presencial también la revisión, ¿sí? Entonces, cuando hagamos el siguiente examen, hacemos la revisión del anterior y confirmamos todo. ¿Listo? Igual no estamos tan distantes del siguiente examen. Bueno, entonces, ¿se acuerdan qué temática es la que vamos a empezar? Muy bien, lesión celular, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que este fenómeno, el fenómeno, a ver un momento aquí, todo permiso. Recording in progress. Mire, hay que tener en cuenta que cuando se inicia, o sea, los procesos reparativos son de alguna forma una situación, como dijimos, reversible, es algo temporal, es algo que se puede decir, tenemos y sabemos afortunadamente que van a pasar. De pronto la hipertrofia puede tener algunas consecuencias, pero la mayoría de los otros tienden a ser un poco más pasajeros. Entonces, recordar eso y nosotros en ese punto podemos decir, cuando se da ese fenómeno, enseguida cuando el agente ya supera las capacidades del tejido de adaptarse, es donde empezamos a pensar en lesión. Por ejemplo, cuando hablábamos al principio, yo les decía, no, pues nos vamos a Tumaco y allá nos cambiamos nuestra vestimenta y bueno, estamos bien para vivir allá. Listo, eso sería adaptación. Pero si yo les digo, no, nos vamos a las Bocas del Galeras a 1000 grados, no, pues allá nos quedamos, mejor dicho, ya ni quedamos siquiera, ¿no? Porque pues nos terminan haciendo ya de una vez, quedamos vueltos polvo allá cremados en ese calor, ¿no? Entonces, voy a hablar de ese punto, ¿sí? Voy a comentarles en qué consiste eso. Inicialmente hay que tener en cuenta que lesión celular lo podemos ya equiparar a lo que es muerte celular, aunque en este punto vamos también a considerar como lesión o muerte a la apoptosis, ¿sí? Entonces, vamos a compartir la presentación. Un momentico. Entonces, a ver, vamos a mirar esta parte, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Sucede que cuando uno habla del proceso de lesión celular o de muerte celular, si queremos tomarlo así para ser un poquito más amplios, que aquí estaba, esto está por acá. Y les voy a compartir algunos videos que son, o animaciones que son bastante interesantes, ¿no? Dentro del proceso, de comprender el proceso. Entonces, si yo les digo, hablemos de muerte celular, ¿qué eventos? ¿Cómo los conocemos? ¿Cuáles son las dos formas de muerte celular que conocemos? La apoptosis y la necrosis. Exactamente, ¿no? Necrosis y apoptosis. Entonces, vamos a mirar ahora con esta. Una de las cosas que
aquí podemos mirar, ustedes creo que ya están mirando, sí, espero que ya lo... Entonces, veamos lo siguiente, ¿sí? Ahí están mirando la presentación, ¿cierto? Sí, doctor. Listo, gracias. Entonces, miren que aquí listo, estamos con la célula, con todos sus mecanismos, una célula con unas, aquí habla con microvellosidades, una célula con toda una cantidad de elementos, que al final, pues, se mantiene una buena relación con el medio hasta que los agentes de ese medio de pronto le van a producir un daño y puede llegar a morir. O de pronto lo otro, cuando ella dice, ya hasta aquí nomás yo tengo que trabajar y ya aquí se cumplió mi ciclo y muere. Bueno, ya vamos a mirar aquí. Miremos un poquito dentro de algunos conceptos generales y de pronto un poquito relacionados con este proceso, ¿no? Por ejemplo, el proceso de, en este caso, de la adaptación y lo que es la lesión celular, ¿no? Por ejemplo, miren que aquí decimos que la función celular, listo, hay un equilibrio, hay unas demandas y unas limitaciones, las demandas para, pues, poder sobrevivir, las limitaciones como para decir, después de de esa cantidad de esos grados centígrados ya no puedo subsistir. Otro podría ser, no es que ese pH no me es suficiente. Hay varios elementos que pueden generar un desequilibrio y la célula podría empezar ya a fallar y de pronto a morir. ¿Sí? Por eso aquí se perdió el equilibrio, se adapta y pueden haber lesiones de tipo reversible o irreversible y la muerte. Aquí hay una imagen, ¿sí? Aunque no es una imagen tan reciente como la que actualmente maneja Robbins, pero em, digamos, el, una de las imágenes actuales la tienes en foto, ¿sí? Pero no hay tanta diferencia en el sentido de lo que quiero comentarles. Aquí la célula está en un estado normal, como ustedes lo pueden leer. La célula se adapta, ¿sí? Yo les digo, ¿qué célula sería esta? ¿De qué tejido? ¿Cuál les parece? Músculo. Músculo esquelético. No es genético, sino estriado cardíaco, ¿sí? Cardíaco. Porque tiene un solo núcleo. Acuérdense que el genético tiene varios núcleos. Entonces, miren, aquí hice una hipertrofia, fue la adaptación de esta célula que regresa, ¿sí? Bueno, ahí tenemos esto, ¿no? Y luego tenemos aquí una situación donde nos dice, ya hemos entrado en un proceso de lesión, ¿sí? Aquí ellos lesión lo refieren como injuria, dice, lesión reversible. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta célula ya de pronto llegó a estar adaptada o de pronto está superando los límites de adaptación o de pronto no necesitó llegar a esta adaptación, sino que de una vez ya empezó a sufrir algunos cambios y está entrando en lesión, ¿sí? Pero habrá un punto, como lo vamos a ver ahora, que le da como ese chance de decir, quíteme el agresor y yo me recupero, ¿sí? Por eso dice lesión reversible. Hay algunos daños en su citoplasma en los cuales de alguna manera dice, pues todavía tengo chance para recuperarme, ¿no? Y miren que aquí se ve un poquito el citoplasma con algunos cambios. Pero cuando ya la situación supera todo, puede ser o que sea una situación posterior a una ya no adaptación, o puede ser posterior a este fenómeno que estaba aquí, o en forma directa, un evento dañino muy severo, por decir. Usted trata de levantar un carro y pues se dice, uy, se me desgarró un músculo. Claro, pues no le soportó toda esa tensión, ¿no? Entonces a veces encontramos unas situaciones en las que la célula ya llega a esta situación de lesión y hablamos de la muerte de la célula, ¿sí? Aquí, y bueno, primero pues disculpen que se las ponga en inglés, pero también agradezcamos que está en inglés para que así
nos familiaricemos cada vez más con este idioma y podamos trabajarlo o por lo menos utilizarlo como herramienta para conocer más los conceptos, ¿no? Entonces, aquí decía algunas respuestas a la injuria a la lesión, ¿sí? Entonces tenemos que si la célula se adapta, entonces están los que habíamos mencionado, ¿sí? Aquí, ¿cuál falta? Displasia. No, la displasia no es una adaptación. ¿Cuál falta Involución, aquí? doctor. Involución, muy bien, ¿sí? Y después las lesiones, la lesión aguda, sí, ya la que es severa y donde la célula pues ya o puede regresar en un punto específico o muere de forma definitiva. Y cuando hablamos de muerte puede ser o por necrosis o por apoptosis. Ya esto ya lo habíamos trabajado en el capítulo anterior, ¿sí? Hablamos de las alteraciones, aunque esto no fue muy extenso, más hablamos de las acumulaciones intracelulares, esto sí lo mencionamos, pero muy poquito, más hablamos de las acumulaciones y la calcificación patológica. Miren que a pesar de que este cuadro, podemos decir, es solamente una especie de guía, algo muy, muy por encima, si queremos decir, como un abrebocas dentro de lo que es el proceso, así como para tratar de hacer una especie de comparación entre estos dos, entre necrosis y apoptosis. Necrosis. Voy a colocar algunos ejemplos para que lo empecemos a familiarizar, en especial cuando lo hacemos o lo relacionamos con un fenómeno ¿qué podemos decir? Un fenómeno de tipo ya más en un individuo, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, vamos a hablar de la muerte, este proceso de muerte celular o necrosis y apoptosis. Yo les hago la comparación con un evento como el siguiente, ¿sí? Si usted mira en las estadísticas y usted dice, voy a preguntar solamente entre ayer y hoy, ¿cuántas personas se han muerto o se han suicidado? Y de pronto le pregunto, ¿y cuántas personas han muerto en accidentes o han muerto por enfermedad? Que sería este de acá. Por enfermedad o por accidente, ¿cuántas se han muerto y cuántas se han muerto por suicidio? ¿Cuál será el que más hay? ¿Cierto? Uno dice por este lado, a pesar de que a veces tenemos problemas con lo del suicidio, pero uno dice, no, pues las personas de todos modos tratan de no morirse, ¿sí? O sea, de no lesionarse y el suicidio no es que sea una tasa altísima, ¿sí? Aunque a veces preocupa en algunos grupos, pero se encuentran más muertos por accidentes, por enfermedades y ahora con lo del COVID, aunque realmente esta cepa no es como tan agresiva, pero bueno, ¿sí? Entonces, como para tratar de decir, mi apoptosis, necrosis, pasa lo mismo en los tejidos. Las apoptosis, si usted quiere ver, que usted quiere encontrar procesos que hayan por apoptosis, nos toca buscar con mucho, o sea, ser muy exhaustivos en buscarlo. En cambio, lo que se hace por este otro lado es un poquito más complicado, ¿sí? A ver, espérense una cosita. Eh, perdón, que aquí hay un inconveniente. Ujú. Me comentan si de pronto se desaparece la imagen, ¿no? Que tengo aquí un inconveniente y espero que no les vaya, que no esté afectando sí. Bueno, entonces, mientras tanto, tratemos de ver.
Si uno dice que las células se están muriendo en forma por apoptosis o por necrosis, vamos a ver que hay algunos mecanismos que intervienen en ella, ¿sí? Y esos mecanismos están relacionados especialmente con algunos, ¿cómo lo diríamos? Con algunos situaciones que la célula va a tratar de, o mecanismos internos que va a tratar de mantener o de trabajar, ¿sí? Por ejemplo,